Listo, pues para mí es un placer recibir el día de hoy a nuestro ponente. La verdad es que estoy muy contenta porque él está aquí con nosotros. Pero ¿quién es Mario Barbosa? Vamos a ver justamente quién es Mario Barbosa. La Bolsa de Trabajo de la Facultad de Contaduría y Administración, a través de sus talleres y videoconferencias, quiere darle la bienvenida al licenciado Mario Barbosa, experto en la gestión de talento y la administración del capital humano. Cuenta con 30 años de experiencia profesional y ha ocupado diversos cargos en áreas contables financieras y de recursos humanos. Actualmente interactúa con la AMEDIR como embajador en el sureste de México, aportando modelos de clase mundial en foros como juntas de intercambio, conferencias y comités ejecutivos para la práctica de reclutamiento y selección. Pues Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que te haya gustado esta sorpresa de tu semblanza. Creo que para nosotros es un orgullo que estés aquí con nosotros el día de hoy y pues bienvenido. Son todos tuyos. Espero que aprovechen muchísimo el evento. También quiero agradecer mucho por ahí. Sé que andan Enrique y Daniel también de Amedir. Y bueno, ya al final, en la parte de preguntas y respuestas, con todo gusto podrán poner las opciones que ustedes tienen para medir y que vean que hay una bolsa de trabajo que ustedes manejan, que hay opciones, que ellos se pueden registrar totalmente gratis, pero bueno, ya ustedes harán su comercial al rato, pero me da mucho gusto, Mario, recibirte el día de hoy. Al contrario, Carmen, muchas gracias. Sabes que siempre en lo personal y a nombre de Medir también, siempre nos da mucho gusto participar con ustedes. Y pues adelante, vamos a empezar. Muchas gracias por el video, está padrísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias por el video, otra vez estuvo buenísimo. Vamos a empezar hoy. Seguramente ya les ha pasado en alguna ocasión que cada vez que logran conseguir una oportunidad para una entrevista de trabajo, pues sueles ponerte muy nervioso y con ciertas inquietudes sobre qué voy a hacer, qué va a pasar. Pues el día de hoy, en los próximos 45 minutos, te voy a proporcionar herramientas que te van a ayudar a incrementar en un 80% las probabilidades de éxito para que seas considerado como un candidato potencial y te diferencies de los más o menos 100 currículums que los reclutadores revisan e incluso puedas incrementar tus expectativas salariales con tan solo mejorar la manera en que expresas tu talento y, por supuesto, saber qué hacer y qué evitar en una entrevista de trabajo. Y normalmente lo que sucede es que saber que vamos a una entrevista de trabajo nos genera mucha incertidumbre, con preguntas que seguramente al final me van a hacer saber, pero acerca de qué debo decir, qué no debo decir, si está bien hacer o no hacer, es correcto hablar de las cosas buenas y de las cosas malas, cómo se ponen. Todas esas incertidumbres generan mucha ansiedad y nerviosismo antes de una entrevista, pero espero que con lo que revisemos hoy te puedas ayudar a hacerlo de una manera mucho más sencilla. Y lo primero que puse aquí para ayudarte a hacer esto es, tomé uno de los estratagemas del libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Fíjense lo que dice: solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes entonces maniobrar y luchar. Y lo más importante es que antes de que piensen en el nerviosismo que les va a generar una entrevista de trabajo, es que conozcan muy bien dónde están pisando y a dónde se van a meter. Y ese terreno al que te vas a incorporar en breve o que vas a tener ya contacto o ya empezaste porque estás teniendo entrevistas de trabajo frecuentes, se llama mercado laboral, donde existen dos figuras importantes: empresas y personas. Las empresas demandan talento, las personas ofrecen su talento. Normalmente las empresas, en términos muy generales, buscan personas en cuyo talento incluyan experiencia, conocimientos y competencias. La gran pregunta aquí para ti es: ¿tú qué tienes dentro de tu portafolio de talento que puedas aportar para esas empresas? Y desde ahí comienzas a preparar un buen camino para tu próxima entrevista. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué conocimientos académicos, no? ¿O qué competencias laborales has adquirido a lo largo de tu desempeño como profesionista? O incluso, si es que has sido estudiante, eso no es una limitante. Si eres estudiante con o sin experiencia, eres talentoso, eso ya lo podrás saber pronto. Adicional a esto, tienes que saber que en el mercado laboral hay diferentes jugadores y van desde aquellos jóvenes, ¿no? O por generaciones, como pueden ver en esta diapositiva. Hay muchas generaciones que están jugando al mismo tiempo y que están a veces compitiendo por las mismas posiciones, quieren ocupar los puestos. Y cada generación tiene cosas valiosas que pueden ser muy atractivas para los reclutadores.
El chiste aquí es que tú sepas expresarle al reclutador cuáles son esas competencias que te hacen diferente de los demás y que pongas mucha atención en resaltarlas. Y pasa algo muy interesante en el mercado de talento, y lo he platicado también en otros foros, y esta lámina nos gusta mucho compartirla, porque habla de esta paradoja que se está dando en el mercado, donde se da un acto de insuficiencia notable, ¿no? La población laboral que existe actualmente no encuentra en el mercado laboral las oportunidades suficientes para todas esas personas que están buscando empleo, eso es cierto, pero también es cierto que el talento que está disponible en el mercado laboral no es suficiente para lo que el mercado está demandando. Por eso es que les comentaba hace ratito, un reclutador en promedio en México revisa 100 currículums para encontrar un candidato potencial. De ahí que la importancia de que tengas un currículum de alto impacto, legible, atractivo para el reclutador, de fácil entendimiento, es clave para que logres tener una muy buena entrevista de trabajo. Y a esto viene un poquito a colación el tema de que nos estamos enfrentando a un nuevo paradigma. Desde que pasó este asunto de la contingencia sanitaria, hemos tenido que buscar nuevas maneras de cómo resolver nuestros problemas, de cómo adaptarnos mejor al cambio. No lo digo yo, lo dice Charles Darwin. Lo que hay que hacer es adaptarnos para poder sobrevivir, y quien lo haga más rápido será mucho mejor y más veloz y podrá tener más oportunidades. Así que habrá que adecuarnos a las nuevas condiciones. Pero entonces, Mario, ¿qué hay que hacer para poder tener una buena entrevista de trabajo y qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Pues vamos a empezar. Antes de la entrevista, y me voy a focalizar a partir de este punto y desde que comencé, nos vamos a enfocar en lo que tienes que hacer para evitar lo que no debes hacer. Entonces, pongan mucha atención en los siguientes consejos, porque aquí está la clave de que cuando llegues a entrevista, todo ese nerviosismo, toda esa incertidumbre se quede muy atrás. Entonces, antes de tu entrevista, por favor, identifica tu talento. Y esto es algo muy importante. Y muchos me dirán, oye, Mario, pero ¿cómo sé si soy talentoso o no? ¿Cómo puedo yo llegar y en una entrevista lucir mi talento? Porque ya nos platicaste que lo que buscan los reclutadores es gente talentosa. ¿Cómo puedo saber si lo soy? Pues hay algo muy interesante. Resulta que el talento se compone de dos momentos importantes: tu presente y lo que ha pasado en tu pasado. En tu presente está el 20% de cómo resuelves las cosas, con qué lo haces. Y aquí tienes que ser muy reflexivo y preguntarte, ¿qué sé hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué me desempeño mejor? ¿Qué me gusta hacer? Para que encuentres respuestas a qué sabes hacer y cómo lo haces, busca lo que has hecho en tu pasado, es decir, donde está toda tu experiencia. Es dónde has estado y qué has hecho. Tal vez has estado en la industria de farma, de consumo, a lo mejor todavía no tienes la oportunidad de empezar un empleo, pero seguramente fuiste a la universidad y adquiriste conocimientos, y tu formación académica te va a ayudar para resaltar cuáles son aquellas competencias que te van a diferenciar en el mercado. Entonces, mucha atención aquí. El 20% es lo que los reclutadores van a evaluar en la entrevista de trabajo. Así que ponte muy atento sobre qué sabes hacer, cómo lo sabes hacer y cómo lo resuelves. Y eso te va a hacer una persona muy talentosa y te vas a diferenciar de los demás. ¿Qué es importante? Importante antes de una entrevista es que hagas un muy buen currículum. Un currículum es importantísimo, y es un buen currículum no quiere decir que tenga una forma bonita, que tenga un buen formato. Tiene que ser un documento que te ayude a hablar con mucho orgullo de tu pasado, que lo que muestres ahí refleje todos tus años de experiencia, si los tienes, sino toda tu creatividad, tu manera en lo que puedes resolver un problema, que es de hecho diseñar un currículum, que te imagines cómo tú vas a ser más visibles a los reclutadores, que cuando vean un documento de una sola hoja, por favor, hagan una sola hoja, chicos, no hagan 4 hojas. Los currículums con mucha información no les da tiempo a los reclutadores de leerlos. Hagan un currículum bien hecho, bien estructurado, sean creativos, tengan 2 versiones, pero que ese currículum muestre con mucho orgullo lo que has hecho en tu pasado.
Y alguien me decía, oye, Mario, pero pues, ¿cómo le hago si yo tengo 30 años de trabajo? Yo también, y ahí están, y les puedes poner con un relojito, y eso ayuda a que tengas mucha visibilidad hacia dónde está tu experiencia, dónde tienes más habilidades, cómo es que resuelves mejor las cosas, pero en un documento que deje ver desde su apariencia que eres una persona que cuando llegue a la entrevista va a hacer sentido el papel con la persona que están entrevistando. Y aquí me quiero permitir mostrar algo que siempre reconozco como un trabajo bien hecho por parte de la Bolsa de Trabajo de la Facultad, porque me parece que las postulaciones que hacen son claras, son accesibles a la vista, que indican perfectamente lo que se está buscando en cuanto a términos de talento, y de verdad los invito a que sean muy cuidadosos para evitar frustraciones. Fíjense a qué vacantes se postulan, cuál es la información que piden. Hay muchas cosas que ya no se usan y que no tienen por qué estar puestas en una postulación, pero desde cosas como experiencia mínima comprobable, profesional o estudios avanzados, con las características que pide un posteo como este, y si ustedes ya tienen estudios y son profesionales, no pierdas el tiempo buscando por desesperación en vacantes que no te corresponden. Ubica cuáles son aquellas de acuerdo a lo que identificaste que es tu talento, que son mejores para ti, y postúlate a esas vacantes. Ahí es como incrementas tus posibilidades de ganar. Acá ni siquiera dice cuánto vas a ganar. Aquí ya te habla de cuánto puedes aspirar a ganar. Sí y solo sí cumples con algo que dice aquí bien sencillo: requisitos. Si tú cumples cabalmente con los requisitos que estaban en la postulación, de eso te van a entrevistar. De eso te van a preguntar. Eso es lo más probable que hagan en la entrevista. El reclutador sabe perfectamente qué es lo que necesita y te va a preguntar al respecto. Y si tu currículum hace match con la vacante, seguramente vas a tener mucho éxito de lograr una buena oportunidad de obtener el trabajo. Como decía mi abuelita, y a mí me gusta siempre mucho contrastar a la teoría del management moderna versus la teoría de las abuelas, pero la abuela decía, el que es perico, donde quiera es verde, y eso evidentemente es talento, pero hay un truquito que no todo el mundo se sabe aquí con lo de que es perico, todo es verde, donde quieres verde, ¿verdad? Fíjense, hay muchas veces que bajo el argumento de, y voy a ser muy coloquial con lo que voy a decir ahorita, de chicle y pega, yo me postulo, van y se postulan a una vacante que no te va a ayudar a conseguir ese empleo que quieres, y te van a poner a competir con otras personas con diferentes talentos que sí van a tener esa capacidad de trepar al árbol, y tú llegas humildemente siendo un pececito tratando de alcanzar la primera rama. No va a ser posible, y esto genera mucha frustración. Muchas de las razones por las cuales las personas se cansan de buscar trabajo es porque no son asertivas en ubicar cuál es la vacante correcta a la que tienen que atender. Entonces, por favor, sean cuidadosos, observen bien hacia dónde se tienen que mover, cuáles son esas características que está pidiendo la vacante, y postúlense a esas y háganlo bien, adecúen sus currículums, y eso va incluso a facilitar muchísimo el proceso de entrevista. ¿Qué hay que hacer durante la entrevista? Y aquí les quiero dar algunas recomendaciones muy importantes. El día que llegas a la entrevista, lo primero que hay que atender es ser puntual. Y esto es importantísimo. Decía mi abuelo, y lo decía con mucha razón, la puntualidad es virtud de reyes. Si estás 5 minutos antes, es lo correcto, sentado en la salita del lugar donde sea, independientemente si es una entrevista física o si es una entrevista vía una videoconferencia, la puntualidad es importante. 5 minutitos antes conectado para cuando te necesiten es más que suficiente. Por favor, cuiden su imagen, desde cómo se presentan ante la cámara. Créanme que me han tocado casos de chicos que se postulan en una vacante, los entrevistas, y salen con gorra. Y digo, está bien, ¿no? Entiendo el tema de ser relajados, y lo que estoy evaluando es su talento, no su aspecto, pero también dice mucho de ti que seas cuidadoso con tu imagen. Ponte una camisa, un saco, algo que te haga ver bien y que luzcas como un profesional. Si quieres aspirar a un buen trabajo, hay que comportarse como una buena persona y cuidar mucho su imagen. Algo muy importante, sean amables durante la entrevista. La cortesía es algo importantísimo. Las personas con sus actitudes demuestran mucho de su forma de ser, entonces condúzcanse de una manera correcta. Cuando hagan una videoconferencia, por favor, que tengan una videoentrevista,
tengan mucho cuidado con su conexión a internet. De verdad, ya hay muchas cuestiones de tecnología, hay extensores de red Wi-Fi, pueden conectarse al LAN, etcétera. El pretexto de es que mi conexión a internet está mal, sí puede ocurrir, pero procura que el día que tienes tu entrevista para la oportunidad de trabajo que tanto has esperado, por lo cuanto has trabajado, no la dañes con una conexión a internet que no es buena. Fíjate que tu audio y tu video funcionen, revisa tu cámara antes. Y algo importantísimo, yo sé que ahorita estamos muchos haciendo home office y que desde la casa hay muchos más elementos, pero de verdad, el día de tu entrevista, si tienes un perrito, dile a tu vecino que si lo saca a pasear, por favor, 1 hora, que te ayuden a callarlo, enciérrate en un cuarto, busca un lugar donde estés aislado y te puedas concentrar en lo que vas a hablar, porque estás buscando una oportunidad de empleo. Entonces, genérate un entorno apropiado donde tu desempeño sea mejor para hablar acerca de ti, porque vas a hablar con mucho orgullo de lo que has hecho o de lo que te gustaría hacer, y tienes que ayudar al reclutador a que pueda anotar en ti cuáles son esas cualidades. Para empezar, cuando tengas una entrevista, es relájate, respira. Respirar ayuda mucho. Si no respiras, le falta oxígeno al cerebro y créeme que luego las ideas ni fluyen. Respira, tranquilo, va a suceder. Es solo una entrevista de trabajo donde vas a platicar de lo que sabes hacer. Y previo a todo esto, por eso les decía hace un ratito, vamos a focalizarnos en lo que se debe hacer, más no en lo que hay que evitar. Pero fíjense cómo si te relajas, te concentras en lo que vas a hacer, estás seguro que lo que escribiste en tu currículum está sustentado por verdades, que lo alineaste con la vacante que estudiaste, que te querías postular, que tienes todo lo que se necesita, y si algo te hace falta, lo vas a platicar. Vas a hablar de ti y vas a platicar de las cosas buenas que sabes hacer. Eso es lo importante. Entonces, relajados, que para allá vamos. Este es el siguiente tip, súper importante. Por favor, escuchen lo que se les pregunta. Tengo la fortuna de llevar ya alrededor de casi 3,800 procesos de dotación de talento, es decir, desde que se crea una descripción de puesto hasta que se cubre una vacante, y lo que me he encontrado es que las personas pierden mucho tiempo contestando lo que no se les preguntó o hablando de cosas que no tienen que ver con lo que el reclutador está explorando. Escucha con mucha atención. Si te preguntan cuándo naciste, das una fecha. Si te preguntan dónde naciste, dices un lugar. Si dices cuántos años tienes, das un número. Escucha muy bien lo que te están preguntando y aprovecha esos empresas que lo hacen a profundidad, le invierten alrededor de 45 o 60 minutos a una entrevista. Si tienes esos minutos para hablar de lo que tú sabes hacer, pon mucha atención a lo que te preguntan y contesta de manera asertiva. Y la pregunta importante aquí sería saber, oye, ¿y cómo puedo hacer una respuesta asertiva? Por favor, a la siguiente, la niñita, les voy a pedir que le tomes una foto o un algo, grábala, apúntala, hazle algo. Porque se llama capacidad de síntesis, y créanme que esta herramienta que he diseñado para ayudarlos a cómo compartir su información es una maravilla, ¿ok? Identifique el objetivo. ¿Qué te están preguntando? Pon atención. ¿Qué te preguntaron? ¿Qué es lo que te han dicho? Da información que ayude a delimitar en el tiempo qué es lo que hiciste. Ejemplo, oye, háblame acerca de tu proyecto más grande que has tenido en la empresa donde trabajabas antes. Pues mi proyecto más grande fue realizar una depuración de cuentas de balance. ¿De cuánto tiempo? Pues la teníamos que hacer por un periodo, un ejercicio fiscal de 1 año, y la teníamos que entregar en 1 mes. Ok, ya me diste elementos de tiempo. Muy bien. Menciona cuántas personas y equipos de trabajo había. Lo hice con 2 personas a mi cargo, o yo le reportaba a 2 directores la información que daba. Éramos 7 personas en el equipo. Da referencia de con quién interactuabas.
Importante, enuncia los problemas y las soluciones que viste. Me encontré que mientras hacíamos la revisión de las cuentas de balance había ciertas inversiones en la cuenta de inventarios y se tradujo en tomar acciones, etcétera. Si das la manera en cómo lo resolviste, vas a tener ahí un valor agregado más. Pero estás hablando de lo que te preguntaron. Identifica el objetivo de la pregunta. Establece porcentajes de referencia. Revisaste el 100% de las cuentas de balance de una compañía pequeña, hace sentido. Revisar el 100% de las cuentas de balance de Bimbo, uno solo, no hace sentido. Dar referencias que le permitan al reclutador tener orden de magnitud acerca de lo que estás hablando. Provee datos duros. ¿Cuántas personas? Número de localidades, número de países, cuántas empresas revisabas, etcétera. Dar un número, un dato duro, siempre es muy importante y bien percibido. Se pueden incluir cuestiones financieras, ¿no? Por ejemplo, así de, oye, yo hice esta revisión de balance o hice una evaluación de un inventario que valía $300 millones. Estoy dando un número aleatorio, ¿no? Que des información acerca de los impactos financieros que tuvo tu proyecto, cuánto dinero ahorraste, qué fue la inversión que se hizo en un proyecto de administración que tenías para una planta de manufactura, no sé. Hay un montón de información que gira alrededor del dinero y que puedes proporcionar y que va a hacer resaltar tu talento. Y finalmente, di qué cosas hiciste o tomaste que ayudaron a mejorar el proceso. Esa es la clave en tu entrevista de trabajo que te va a ayudar a ser alguien diferente. Que digan, oye, mira, además de que hizo esto, aportó valor porque él dio la iniciativa de cómo hacer una mejora en procesos que redujo X porcentaje de merma, por ejemplo, en un inventario. Estoy dando ejemplos muy aleatorios. Pero da información que te sea suficiente y necesaria. Y aquí te voy a poner un ejemplo y quiero ver qué tanto me estabas escuchando al principio, si es que me estabas escuchando o si acababas de llegar, para que veas que la comunicación asertiva con esta formulita sirve en todo terreno. Recién empezábamos esta conferencia y les dije que en los próximos 45 minutos te iba a proporcionar herramientas que te iban a ayudar a incrementar en un 80% las probabilidades de éxito para que seas un candidato con potencial y te diferencies de los más de 100 currículums que los reclutadores revisan. Incluso puedas incrementar tus expectativas salariales con tan solo mejorar la manera en que expresas tu talento y, por supuesto, que sepas qué hacer y qué evitar hacer en una entrevista de trabajo. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Es una formulita bien simple, bien amigable y que si se acostumbran a utilizarla para el desempeño de su trabajo, para una entrevista, para lo que quieras, la comunicación asertiva es clave en una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? Ojalá que les sirva. Por favor, tómenle ahí una imagen, estoy seguro que les va a servir y practiquen, hagan ejercicios con esto. ¿Cuáles son las competencias más buscadas hoy en día por los reclutadores? Esto es a términos generales, independientemente de cuál sea tu profesión. Es gente que tenga muchísima orientación al cliente, mucha orientación al cliente, que ayude a mejorar los productos y servicios, que sea gente solucionadora de problemas. Nos contratan para ayudar a las empresas a que sus problemas sean menos. Siempre hay problemas en las empresas, para eso nos pagan. Pero se valora mucho aquellas personas que son muy creativas para solucionar problemas, que tengan ética, mucha ética profesional. El día que estés tú en una entrevista de trabajo y el reclutador te pregunta, oye, ¿qué pasaría si tú ves que hay una desviación de fondos y se está mal utilizando el dinero de la compañía? ¿Tú qué harías? Da un ejemplo como si estuvieras hablando de tu casa. ¿Cómo cuidarías los valores que te enseñaron en tu casa a cuidar? Condúcete con ética. El trabajo a distancia, hoy créanme, hace tiempo, antes de que llegara esta contingencia sanitaria, era común que estuviéramos en una oficina y que muchas personas fueran supervisadas por alguien para que el trabajo se ejecutara. Aunque eso ya iba migrando a ser una habilidad de autogestión que ya las personas debieran tener, hoy estamos obligados a saber trabajar a distancia e incluso a que los procesos que hacemos o que estábamos acostumbrados a ejecutar se puedan ejecutar pero de manera remota, sin que estar físicamente ahí y que cada vez lo que implementes funcione de manera más autónoma. Entonces,
mucha atención en cómo poder hacer cosas que sean desde la autogestión hasta procesos que sean autogestionables, pero a distancia. Y el último que a mí me encanta, mucha creatividad. Pónganse, literalmente, pónganse creativos, vean de qué manera se pueden solucionar muchas cosas. Esto de la contingencia sanitaria nos obligó a todos a pensar fuera de la caja. Si tú en tu entrevista de trabajo das ideas de cómo ayudarías a solucionar el problema X que se está presentando debido a que no podemos salir y hacer inventarios como antes los hacíamos en piso porque involucraba tener mucha gente. Yo ya no puedo dar estas conferencias, solía hacerlas en vivo y en directo y verlos a todos, ¿no? Ahí en una sala, y eso era interesantísimo. Hoy ya no, hoy estoy aquí sentado en Mérida, ustedes en sus casas, y estamos platicando. Tuvimos que generar creatividad para solucionar estos nuevos paradigmas que tenemos. Y aquí les tengo una buena noticia que ya por ahí Carmen me hizo favor de comentar. Están por aquí mis amigos de Amedir, Enrique y Daniel, que nos hicieron favor de compartirnos esta liga. Ahí Carmen va a hacer favor de ponérselas en un chat. Si no, copienla o tómenle una fotito. Esta liga es para que ustedes tengan y puedan vivir la experiencia de hacer un proceso de reclutamiento asistido por inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Que todo lo que hace un reclutador de manera manual lo van a vivir de manera artificial, es decir, un programa, una plataforma va a hacer todo este proceso de filtrado de las competencias que tiene un candidato. Y lo que más me gusta, y por eso le pedí al equipo de Medir que si me ayudaban a ponerlo, pueden videograbar, hacer una videoentrevista. El reto es que en un minuto puedas hacer lucir tu talento frente a una cámara y que ese video que se mande le llegue a una persona y pueda ver qué tan talentoso eres con tan solo una presentación de 60 minutos. Ay, Mario, eso está muy difícil. No está difícil. Ya les di ahí el tip de cómo hacerlo con comunicación asertiva. Otra cosa, chicos, por favor, aprovechenlo. Esta es una gran herramienta que la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos ha invertido para que los candidatos que se acerquen a la Bolsa de Trabajo de la Medir tengan ahí una oportunidad de vivir una experiencia ya más digital. Aprovechenla. Créanme que les va a servir mucho desde el hecho de hacer una práctica muy profesional de cómo lucir su talento. Esmérense, aplíquense, háganla bien, les van a ser evaluados y aquellos que completen al 100% el proceso, les vamos a hacer llegar su reporte de cómo salieron en esa entrevista. Entonces, por favor, pongan la atención, me parece que es un buen regalo. Ahora sí, ¿qué sigue? Lo que hay que evitar. Por favor, lo que hay que evitar. No traten de impresionar al reclutador, ¿ok? Tratar de impresionar al reclutador, en mi opinión, algo que se percibe de manera fácil cuando no se es auténtico. Con que hagas de manera natural resaltar lo que tú sabes hacer es más que suficiente. Tampoco, por favor, pretendas saber. Si te preguntaron y contestas sin un argumento de verdad, sin un respaldo y una experiencia previa que te lo garantice, también se nota. Entonces, mi sugerencia es, no pretendan saber. También por ahí hay una falla. Cuando les están haciendo una pregunta que ustedes no saben, es porque elegiste mal la vacante. Desde ahí viene el problema y eso te va a generar frustración en el momento en el que estás haciendo tu entrevista. Si desde el principio no elegiste correctamente tu vacante y dijiste que sabías de impuestos y llegas a tu entrevista y no sabes de impuestos, pues te va a ir mal. Lo mismo pasa con el idioma, con inglés. Si ahí dice inglés fluido y tú lo hablas al 60%, o sea, 6 de cada 10 gringos te entienden, pues también te va a ir mal. Entonces, fíjate lo que dice. Si tú quieres hacer un buen papel en tu entrevista, pon mucha atención a los requisitos de la vacante. No mientan. De verdad, por favor, no mientan. Bajo ninguna razón mientan en un proceso de entrevista, porque te vas restando puntos y a la persona que más le mientes es a ti mismo. Entonces, no digas mentiras. Lo que es, si lo sabes, lo sabes. Si no lo sabes, ni modo, no lo sabes. O si tienes poca experiencia, pues tienes poca experiencia. Pero si hay algo que no sabes es porque elegiste mal. Entonces, procura, por favor, no mentir. Di las cosas como son. Y esta es importantísima. Hablar mal de otras personas o empresas. Eso no es ético, no se vale. Ya lo pasado, me dijo José, de verdad, lo que pasó se quedó atrás. No tienes por qué traerlo al presente. Las malas experiencias del pasado para personas que son inteligentes emocionalmente solo les sirvió para aprender
algo de esa experiencia y no la van a repetir en el futuro. Entonces, por favor, no hables mal de otras personas o de otras empresas, focalízate en lo que tú sabes hacer y en lo que es tu talento y en lo que tú puedes aportar dando valor. Y esta última recomendación también se vale. Por favor, los excesos de confianza no se valen, no abusen de tratar de tener una aproximación en demasía con el reclutador. No sabemos, hay algunos reclutadores que son muy accesibles, hay otros que no lo son tanto, pero encárgate de ser solamente amable, no comentas excesos de confianza, sé muy natural, sé cortés, sé amable, trata bien al reclutador, para que obviamente te están tratando bien a ti, solo sé cordial y me parece que con eso es suficiente. Los excesos no ayudan en una entrevista de trabajo. Hay muchas otras cosas más, pero me parece que estos son de los básicos. Y ojo, lo que les decía, lo más importante es que todo aquello que hiciste previo a tu entrevista, de estos, créanme que son de los menos que te tienes que preocupar, en el que evitar durante una entrevista de trabajo. Recomendaciones. Ya vamos en la parte de qué pasa después de la entrevista de trabajo. Después de la entrevista de trabajo, dale seguimiento. Hay algunas personas que de repente se acercan conmigo y me dicen, oye Mario, ¿estaría bien que le pregunte al reclutador cómo voy en mi proceso? Sí, por supuesto, pregúntale, porque el reclutador se acercó a ti para buscarte y te pidió que le regalaras un poco de tiempo para poder saber acerca de tu perfil. O te postulaste y no recibiste, tuviste tu entrevista y te quedaron de hablar después y no te hablaron. Tienes todo el derecho de pedirle, por favor, que te den retroalimentación de cómo va tu proceso y si se canceló. Y si no eres el candidato, no te preocupes. Así pasa, es normal. Ya les daba yo números. Hay muchas personas que pueden estar compitiendo al mismo tiempo y si por alguna razón tú no te quedaste, no te preocupes. Mejor ocúpate en estar muy atento en lo que puedes mejorar. Sí pide que te den ahí un poquito de retro, decir, oye, ¿me puedes dar alguna recomendación acerca de qué puedo mejorar? Si te lo dan, muy bien. Si no, no pasa nada. Tú ve tomando tus notas y ve aprendiendo de las experiencias que tienes en tus entrevistas. Cierra los procesos. Si tuviste que mandar tu información, si tenías que mandar información acerca de tu compensación actual, si quedaste de mandar tu currículum, si quedaste de mandar la versión en inglés, si quedaste de mandar información, cierra los procesos para que ayudes a que tu proceso de entrevistas y de selección avance lo más posible. Siempre mantente en contacto con el reclutador y este está un poquito de la mano con la que sigue. Hay que hacer networking. Si tú dejas un buen sabor en el reclutador, la próxima vez, y de verdad créanme que esto es serio porque eso nos dedicamos, tienes una oportunidad laboral para alguien que hizo un buen papel, pero por alguna circunstancia mínima se diferenció y que otra persona, te van a recordar y te van a buscar por decir, ay, ¿te acuerdas que entrevistamos a Plan Total? Sí, claro, que tiene un chico muy bueno, una chica muy buena que tenía estas habilidades, creo que la podemos llamar y seguramente nos va a ayudar. Solo le faltó aquella vez esto. Déjales claro que eres una persona talentosa, pero que a lo mejor en ese momento no fuiste el candidato que estaban buscando. Es solo eso, no hay buenos ni malos, solo hay personas que se parecen o que no se parecen a lo que se está buscando en ese momento. Cuiden su imagen, por favor, súper importante. Lo que les decía, si eres una persona amable, si no te excedes en la confianza, deja una buena imagen, que siempre te recuerden como un candidato de calidad para el siguiente proceso en el que te pueden llamar. Incluso si ya tienes trabajo y no estás buscando, en una de esas te hablan y te ofrecen algo mejor. Y esta reflexión de Santiago Vázquez, creo que ya Victoria Carmen hasta se la sabe, pero a mí me encanta, es de verdad, nos contratan por nuestra competencia técnica, es decir, por lo que sabemos hacer y cómo lo sabemos hacer, y nos despiden por nuestra incompetencia social, por cómo nos comportamos, por nuestras malas actitudes, por lo que no hacemos correctamente en una organización. Por eso muchas veces les dan las gracias a las personas en las organizaciones. Cuiden mucho sus competencias laborales, de verdad. Aquellas técnicas que los hacen conseguir un trabajo, no las desperdicien con una mala actitud el día que la encuentran o el día incluso que están en una entrevista con un mal comportamiento o una mala actitud. Y ahora sí, ya acercarnos al cierre, te voy a pedir por favor que en tu navegador escribas esta dirección, www.menti.com, o utiliza la cámara de tu celular y acércala al código, por favor, para que acceses a esta encuesta.
Voy a dar unos segunditos para que lo hagas. Si no, entras ahí a www.menti.com, te va a pedir un código, es el 25187486. En cuanto estén listos, por favor, avísame, ¿ok? Ahora lo que sigue es, antes de entrar a la sección que más les gusta, que es de preguntas y respuestas, les tengo un acertijo que me van a ayudar a hacer. Conforme lo vayas resolviendo, te voy a pedir que lo hagas. Yo no me voy a dar cuenta porque tengo ahorita apagada mi cámara, pero en cuanto termine, quiero ver cuántos resolvieron el acertijo. Me voy a dar cuenta, pongan atención. Aquí va. Primer elemento del acertijo. ¿Ya lo tienes? Listo, va el siguiente elemento del acertijo. Otro más. Y el último. ¿Ya lo adivinaste? ¿Listos? Muy bien. Muchas gracias, chicos. Carmen, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Sí. A ver, por aquí me están preguntando, ¿por qué el currículum tiene que ser breve? Porque los reclutadores tienden a revisar alrededor de 100, entonces pierden mucho tiempo valioso para ellos, que están en un proceso de abastecer de gente a una compañía, en estar leyendo 4 hojas. Haz un currículum breve donde resaltes tu talento, donde resaltes lo mejor que sabes hacer. Por eso es que tiene que ser breve. ¿Ok? ¿Cómo podemos vender nuestra imagen cuando no tenemos experiencia? Habla muy bien de lo que has hecho en tu pasado. Tu pasado está en la escuela. Platica acerca de tus proyectos, de algún trabajo que tuviste que hacer y que te dieron mucho éxito, que te calificaron bien. Habla acerca de tus valores, habla de cómo eres creativo, de qué ideas tienes con lo que aprendiste en la universidad y qué podrías hacer hoy para una organización. Así puedes vender tu experiencia cuando no la tienes. Has estudiado, solo te falta empezar a ejercer. ¿Tienes por ahí alguna, Carmen? Sí, te pregunta María Fernanda, ¿cuál es la mejor estrategia que ha aplicado para conseguir un trabajo? La mejor estrategia que he aplicado para conseguir un trabajo, creo que les di las dos, en mi opinión, mejores. Hacer un muy buen currículum y escoger de acuerdo a tu currículum la vacante a la que te vas a postular. La mejor estrategia es, si tu currículum empata por lo menos en un 80% con la vacante que estás postulándote, esa es una excelente estrategia. Alan te pregunta, ¿es necesario colocar tu dirección en el currículum? No, con que tengas datos de contacto, una dirección en LinkedIn, por ejemplo, es muy buena, un correo electrónico y un número móvil donde te pueden localizar es más que suficiente. Lo demás incluso les recomiendo no ponerla. Ok, Román te pregunta, ¿qué debo decir cuando preguntan el por qué escogiste la empresa? ¿Qué debes decir? Pues contesta el por qué, ¿no? O sea, si te gusta, no sé, si yo me postulara a alguna empresa de la industria automotriz, es seguramente porque me encantan los autos, ¿no? Me gustaría trabajar en Ferrari porque me estaría muy bien. Por eso le escogería. Platica por qué, por qué te gusta, porque te llama la atención sus valores, porque te llama la atención cómo existe una congruencia entre la marca y lo que hacen al exterior, que te gustaría formar parte de un equipo de ese tamaño. Eso creo que vale la pena que puedas contestar. Fernando te pregunta, ¿es mejor poner o no poner foto? En mi opinión, creo que es mejor ponerla porque habla incluso de la imagen y de lo profesional que te puedes mostrar desde un documento donde estás hablando de ti y de tu imagen. Te pregunta Víctor Hugo, ¿qué tipo de respuestas se aconseja dar con respecto a las preguntas de áreas de oportunidad? Esa es una pregunta que siempre me hacen acerca de qué digo cuando me preguntan acerca de mis áreas de oportunidad. Yo creo que independientemente de lo que contestes, que sabes, tú sabes perfectamente qué cosas no haces bien. A lo mejor te tardas en entregar tus procesos de trabajo, ¿no? Eres lento. Sabes que eso es algo que te duele, pero lo importante es, más que lo digas, es cómo lo estás trabajando y qué estás haciendo para mejorarlo. Entonces, yo creo que le puedes perder el miedo a hablar acerca de cosas que sabes que es un área de oportunidad. Sí, solo sí, hoy ya las estás trabajando. Y de hecho es parte del trabajo previo en la entrevista, ¿eh? Ve pensando, si te preguntan qué cosas te pueden preguntar en las que tienes áreas de oportunidad, velas trabajando, solo piensa qué estás haciendo para mejorarlas.
Mariana te pregunta, ¿hay que agregar alguna red social al CV? Creo que la respondiste, ¿no? Dijiste LinkedIn, pero no sé si. Ajá. Siempre cuando es una red profesional, no pongan su Facebook o el TikTok, ¿verdad? Sí, pero si no es algo profesional, no es recomendable. Moisés te pregunta, ¿cómo responder cuando el reclutador pregunta el motivo de haber terminado la última relación laboral? Cuando se tuvo una mala experiencia o práctica en esa empresa. Hace un momento decía que no se vale hablar mal de las empresas o las personas. Creo que lo correcto es decir que terminó un ciclo por una decisión, ya sea propia que tú renunciaste o por una decisión tomada por la empresa. Si fue un tema de desempeño, habrá que decirlo con mucho profesionalismo y con mucho cuidado, decir, efectivamente, a mí me faltaron cosas por hacer, yo trabajé en esto y lo estoy mejorando y estas son mis nuevas oportunidades, ¿no? Y si hubo ahí un tema de liderazgo, cosas así, creo que con decir, fue un tema de liderazgo y con mucha ética de decir, fue un tema de liderazgo, no había empatía entre mi jefe y yo y tomamos una decisión de separarlo, punto, así de simple, muy honesto. Adriana te pregunta, ¿cómo contestar por qué soy el mejor candidato? ¿Cómo contestar por qué soy el mejor candidato? Porque le dices que estudiaste la vacante que pusieron en publicada y que tú cubres el 100% de lo que pidieron. Por eso eres el mejor candidato y puedes dar algo extra para la organización. Por eso eres el mejor. Ok, y Ariana te pregunta, ¿qué responder o cómo responder a la pregunta acerca de los defectos que tienes? Ajá, lo que decía hace rato, sí, yo creo que no son defectos. O sea, a ver, de entrada no hay nadie perfecto. Yo estoy un poco en desacuerdo con esa pregunta. Es como tratar acúsate, di algo que tienes, seguramente tienes algo malo ahí escondido. Sí, todos tenemos algo malo, ¿no? Algo que podemos trabajar. Yo creo que debo de poner atención a aquellas cosas que estoy consciente que puedo mejorar. Si no atiendo, a veces me falta escucha, por ejemplo, suelo no entregar las cosas a tiempo, pero estoy trabajando, cada vez me focalizo o me estreso mucho y entonces ahora estoy viendo de qué manera no estresarme, estoy estudiando algo diferente, mi área de oportunidad es que no soy tan fluido hablando en inglés, pues ahora escucho películas en inglés, trato de unirme a grupos que hablen en inglés, no sé, hay muchas maneras de compensar lo que sabes tú que te duele y eso sí es un trabajo muy personal de introspección. Mi opinión, no estoy tan de acuerdo como hablan, me áreas de oportunidad, pues sí, ahí están. A ver, se vale cuando en algún trabajo anterior te han hecho alguna evaluación de desempeño. Platica de la última evaluación de desempeño que tuviste, el feedback que recibiste y cómo lo mejoraste. Eso me parece que también es una buena técnica de hacerlo. Sí, Fátima te pregunta, ¿cómo podemos calcular adecuadamente nuestra percepción económica cuando no tenemos ninguna experiencia laboral? Normalmente cuando son puestos de primera experiencia, están tasados de acuerdo al mercado y hay un rango salarial en el mercado promedio que se paga por la posición. Cuando son de primeras veces, normalmente te van a ubicar en un tabulador en el rango bajo, ¿no? Entonces, es el sueldo que se ofrece, es a lo que puedes aspirar. Toda vez que vas ganando experiencia, que te vuelves más competente y obviamente más talentoso, puedes ir aspirando a rangos salariales más altos y tú escogerlos. De primera, yo te diría, habrá que escoger uno donde empates con el talento que requieren y tomar la opción de oferta de dinero que tienes a vacante en ese momento. Esta pregunta está muy interesante. A ver qué piensas tú. Dice, ¿cómo explicar? Selene es la que quien formula esta pregunta. ¿Cómo explicar que no compartías valores de la empresa? Por ejemplo, discriminación. Bueno, discriminación desde mi punto de vista no es un valor. Y bueno, a ver, voy a repetir. ¿Cómo explicar que no compartías valores de la empresa? Por ejemplo, discriminación y que no te entendiste bien con tu jefe anterior. ¿Cómo se explica eso? Como me lo acabas de decir, así de sencillo. No me sentía cómoda, no me estaba desempeñando correctamente en un ambiente donde lo que me están pidiendo no checa con mis valores personales. Y si mi desempeño no fue el adecuado, creo que hay un racional bastante lógico del por qué no sentirse cómodo y siempre existe la posibilidad de salir, así como entraste. Pero es tan fácil como explicarlo. Expliquen, ¿no? Creo que no hay que dar grandes justificaciones, solo explicar sin culpar y sin juzgar. No me sentía cómodo y preferí tomar una decisión diferente. Y listo, es más que suficiente eso. Yesenia te pregunta, si nos dicen que si tenemos alguna pregunta durante la entrevista, ¿qué es lo ideal? ¿Qué se puede preguntar? Muy buena, esa pregunta me gusta. Pregunta algo relativo a
el puesto a desempeñar. ¿Qué se espera del puesto? ¿Qué esperarían de mí? ¿Qué tendría yo que dar? ¿Cómo sería considerado que estoy haciendo bien mi trabajo? ¿En cuánto tiempo esperan que mi posición dé resultados? ¿Qué es lo más crítico de esa posición? ¿Qué debo atender primero? Una pregunta muy buena es, ¿qué me sugerirías tú que hiciera yo en los primeros 3 meses de trabajo? ¿Qué tendría que demostrar? ¿No? Haz ese tipo de preguntas sobre las expectativas que se tienen de la persona que va a ocupar el puesto de trabajo. Ok, Areli te pregunta, ¿qué responder cuando hay espacios sin laborar en nuestro CV? La razón, ¿no? Fíjense, no sé si recuerdan cuando estábamos platicando de qué cosas evitar durante una entrevista de trabajo, no mientas, ¿no? Y ahí entra el no mentir. O sea, pues, me fui de vacaciones, me tomé un año sabático, ¿no? O sea, se vale hacer pausas, pero si las hiciste porque no has encontrado trabajo, pero además tu currículum no checa, tiene muchas hojas, no te sabes comportar en la entrevista, no la estudiaste, te postulaste a una que ni siquiera checaba con tu perfil, como que no hay mucho que explicar, ¿no? Pero si te tomaste un año sabático, si te fuiste a estudiar al extranjero, si le ayudaste a tu familiar en hacer un negocio propio o tú trataste de ser emprendedor y hacer un negocio propio y no te salió, no tienes por qué ocultarlo. O sea, no mientan, ¿no? Eso creo que es lo más importante. No ocultar nada. Ok, aquí hay una pregunta de Franco. Dice, ¿qué formatos recomienda descargar y en qué plataforma los podemos encontrar para que visualmente mi currículum luzca profesional? Fíjense que recientemente vi unos muy interesantes. Digo, no me encantaron porque la foto sale así como de caricatura, pero hasta en Instagram hay formatos. Mi formato yo lo hice, el que les mostré durante la presentación, yo lo hice. A mí me gusta mucho la iconografía, que sea algo con lo que tú te sientas cómodo. A lo que los invito más es, hagan uno. Ponte creativo, reta tu creatividad, no esperar a que todo esté resuelto en las redes o en el internet, tampoco es tan bueno. Desde ahí comienzas a tener mucha introspección sobre lo que estás poniendo en tu currículum. Si recuerdan, la infografía decía, tienes que hablar con orgullo de tu pasado. Mientras estás escogiendo el formato, vas pensando qué cosas hiciste desde la escuela, tus proyectos, aquel profesor que te retó, cuál es la materia que más te gustaba, si es que todavía no tienes experiencia. Y si ya la tienes, que recuerdes qué pasó en tu pasado, ¿no? Y que sepas qué cosas te hicieron a ti ser destacado y diferente en una organización. Eso creo que es más válido que andar buscando un formato prehecho, ¿no? Se note ahí tu creatividad, es mi recomendación. Y si de plano te quieres agarrar uno de internet, hay, creo que 300 formatos, hay muchísimos. Ay, Mario, aquí, ay, es que está, no sé, por ahí creo que también están Enrique y Dani. No, a mí me chocan los formatos que son con unos diseños extravagantes, que no les entiendes nada y que tienes que leer rápido si cumple o no, lo que explicaste en la primera parte. ¿Hace match? O sea, con esto que está aquí en la oferta, y de repente ese tipo de formatos que son así como exagerados, extravagantes, con multicolores, a mí en lo personal no me gustan, la verdad. Totalmente. Bien dicen que lo más sencillo es lo más elegante. Busquen algo de verdad, algo que sea muy digerible, muy sencillo de leer. Estos de, por ejemplo, ponen Excel y le ponen con estrellitas, 5 estrellitas, donde 5 estrellitas iluminadas es que pues lo dominas, o al menos eso debiera entender, ¿no? Pero lo que no se vale es, a ver, si utilizas ese formato, el día que vayas a tu entrevista y te pregunten si sabes Excel, des una respuesta como de que sí sabes hacer una tabla dinámica o por lo menos usarlo como calculadora, pero le sabes, ¿no? Entonces, eso sí es importante, o sea, que lo que dice tu currículum al momento de la entrevista pase. Voy a hacer una analogía que siempre uso cuando estoy haciendo un proceso de reclutamiento. En el currículum parece que eres Superman y el día de la entrevista ni traes capa, ni vuelas, ni traes los chones arriba de los pantalones, amigo. Entonces, ahí es donde se ve que no le sabes. Entonces, tiene que hacer mucho match, ¿no? Por favor, eso sí es importantísimo. Si el currículum dice que sabes, en la entrevista tienes que demostrar que sabes. Claro, acá hay otra pregunta. Cuando no se cuenta con experiencia, solo, por ejemplo, en una empresa, ¿podemos seguir poniendo logros académicos? Sí, claro. Sí, por supuesto. Eh, no sé si recuerden la presentación, pero en este video tan padre que me hizo favor Carmen de hacer, al final dice que yo me recibí con mención honorífica con mi tesis. Y aún lo digo, me sigue dando mucho gusto decirlo porque fue mi primer tesis acerca del desempeño de recursos humanos. Entonces eso me da mucho orgullo porque
orgullo de tu pasado. No me la regalaron, la mención honorífica no la regalan, se la ganan. Entonces, eso habla mucho de ti. Claro, Moisés te pregunta, ¿qué consejos le darías para la cuestión del lenguaje corporal en la entrevista? Buenísima, buenísima. En la entrevista, sentaditos, derechitos. Derechos, espalda bien pegada al respaldo, las manos puestas las palmas sobre tus piernas, espalda recta y una posición serena. Nada más, si volteas tus palmas aquí, esto es como una posición neutra, ¿no? Donde tengas tus manos sobre tus muslos o sobre el descansabrazos de la silla, sentadito derechito, pegado hacia atrás, más que suficiente. Eso no es una posición ni siquiera incómoda, es una posición neutral. Como está Carmen ahorita, creo que es un buen ejemplo. Ok, Sebastián te pregunta, ¿qué es mejor laboralmente, estudiar 2 carreras o mejor un posgrado? Depende. Eh, Perdón porque me use de ejemplo, pero solía ser contador y lo hice durante 10 años. Llegué a ser supervisor de información financiera, me gustaba mucho y por una cuestión de una implementación de SAP, de la nómina en SAP, migré al área de recursos humanos y entonces fue cuando me nació mi interés por hacer una maestría en administración. Si vas a estudiar algo adicional que nutra tu principal, si es una opción de rájome, ¿no? Porque cambié mi perfil y ya no quiero ser ingeniero, ahora quiero ser doctor. Bueno, eso es una decisión personal, ¿no? Es muy personal. Pero si te abiertas 2 carreras, es porque te nutren, porque las 2 son consecuencia de otra y porque te van a hacer un mejor profesionista. Si no, invierte tu tiempo en lo que creas que te va a convenir más. Ok, hay otra pregunta acerca de constancias y certificados. ¿Son buenos documentos para sustituir la falta de experiencia laboral? ¿Ha habido reclutadores o hay reclutadores que ni se detienen a verlos? Por eso te pregunta, o sea, si sigue con esa técnica o ya la cambia. Con certificarse cosas, Pero estudios, sí, las escucho, te sustituye escucho. perdón, es que dice que las está sustituyendo por la falta de experiencia laboral. No, no, no. Sí, me parece muy buena pregunta. Gracias, Carmen. A ver, es muy clara. Eh, una, Le voy a explicar la diferencia entre una competencia técnica y un conocimiento. Que sepas Excel es una competencia técnica porque lo aprendiste o en la escuela o en tu primer empleo, ¿no? Y lo aprendiste a través de los años. Por eso es una competencia técnica. Se vuelve un conocimiento cuando venga Microsoft, te haga un examen y te entregue un certificado de que él, que es el conocedor de esta herramienta, avala y certifica que eso ya es un conocimiento, no una competencia. No te tendría por qué hacer un examen en términos más globales, ¿no? Cuando tú tienes un certificado de que sabes, eso te quita un examen y por supuesto que nutre tu perfil de talento, más no tu experiencia. Sabes cómo resolver las cosas y tienes herramientas que te ayudan a resolver problemas por una organización, pero eso no sustituye la experiencia. Así es. Adriana te pregunta, ¿se ponen experiencias los empleos de freelance? Sí, por supuesto, claro. Fíjense, ese nombre, digo, está tan castigado como está tan castigado ahorita el concepto del outsourcing, ¿eh? O sea, yo soy freelance, ¿no? O sea, y no es pecado, es emprendeduría. A ver, una persona que se avienta a buscarse recursos sin el respaldo de una empresa, para mí tiene mucho valor, siempre y cuando lo haga de manera profesional. Entonces, sí se vale, por supuesto que se vale. Ok, y te preguntan que qué tan extensa y qué contenido debe tener la carta de presentación. Una hoja, lo que debe en una hoja, bien hecho y clarito, en una hoja está muy bien. Y el primer párrafo que hagas, trata de hacer un resumen de lo que eres mejor y que te represente en tu vida. Carlos se pregunta, ¿hay preferencias entre estudiar un posgrado en una universidad pública o privada? ¿En la actualidad tener maestría es necesario para tener un mejor prestigio? A ver, yo soy fiel creyente de que la diferencia la hacen los alumnos en las escuelas. Un buen alumno en una mala escuela es un buen alumno. Una mala escuela en un buen alumno, el alumno sigue siendo bueno, ¿no? Entonces, la verdad es que si tú eres una persona que quiere sacar provecho de la educación que recibe, me parece que independientemente de donde tus posibilidades te lo den, demuéstralo, ¿no? O sea, hay mucha gente que yo conozco, a quien la persona que hoy profesionalmente más admiro en términos de recursos humanos, que ha sido mi jefe, estudió en la facultad, ¿no? Entonces, y es un tipo genial y como esos ejemplos hay un montón. Entonces, yo creo que la escuela no tiene que ver mucho la persona, la manera en que aprovecha y que van a aprender a la escuela. Vayan a la escuela a estudiar, no a que los estudien.
Eso es una gran diferencia. Así es. Lilian te pregunta, ¿qué tan recomendable o relevante es incluir soft skills en un currículum? A ver, si son enunciadas como liderazgo, pero todavía no tienes experiencia, a menos que hayas sido jefe de grupo, ¿no? O que demuestres que eras el jefe de los Boy Scouts, o sea, que tenías liderazgo en alguna manera, te van a preguntar de dónde eras líder. Si pones otro soft skill como una persona empática, da ejemplos de cómo fuiste empático. La parte soft tiene que ver mucho con comportamientos, las competencias son comportamientos observables. Entonces, si dices que eres líder, te van a hacer preguntas por competencias y hay reclutadores que lo saben hacer muy bien, que te van a poner a prueba tus competencias suaves. Entonces, yo diría, si te consideras que eres una persona honesta, que eres leal, que eres empático, que eres líder, ponlos, pero el día de la entrevista lo demuestras. Si no, no los pongas. Listo. Y la última pregunta, Mario, sería, ¿se pueden indicar en el currículum los estudios complementarios, aunque no tengan certificado? Se pueden incluir en el currículum otra vez estudios, aunque no estén Los, certificados. los estudios complementarios, aunque no tengan certificado. Como diplomados o cosas de esas, cursos. Areli, ¿quieres abrir tu micrófono para aclararle la pregunta a nuestro ponente? Por favor. Gracias, maestra Carmen. Sí, me refiero a capacitaciones online que pueden ser gratuitas o incluso ofertas o eventos afortunados en los que podamos adquirir unos conocimientos nuevos. Sí, te voy a dar un tip. Sí, inclúyelos, sí hacen sentido con la vacante a la que te postulaste. De repente ponen en algunos currículums una lista que parece menú de restaurante, ¿no? Con un montón de opciones. ¿Y esto qué es? Si no tiene nada que ver con lo que te estás postulando. Si dentro de tu portafolio de todos los cursos que has tomado hay 2 o 3 que hacen sentido con la vacante a la que te postulaste, ponlos por favor. Claro que te van a servir y platica de eso y platica de lo que aprendiste ahí. Voy a dar un ejemplo bien simple. Si tomaste un diplomado en impuestos sobre la última reforma fiscal, ponlo, y estás apostando a un puesto de analista fiscal, vale la pena que lo pongas. No vayas a poner el del último curso de macramé y repujado que tomaste, entonces no hace sentido, ¿ok? Gracias. Al ti. Gracias a ti. Y bueno, agradecerte, Mario. La verdad es que de verdad estamos muy contentos con tu participación. Esperemos que se repita más adelante. Con algún otro tema, ¿no? Bueno, yo quiero decirles a los jóvenes que nos están escuchando que de hecho eres uno de los más taquilleros en los videos que tenemos actualmente en YouTube con el tema anterior de cómo buscar empleo y no morir en el intento. ¿Cómo conseguir el empleo y no morir en el intento? Y si no lo han visto, vayan al canal y véanlo, porque de verdad también es muy valiosa la información. Y agradecerte muchísimo, Mario, agradecer también a Enrique, a Daniel, que están por ahí. Yo puse en el chat la liga ya de Amedir, y pues invitarlos a que te sigan en tus redes sociales, Mario. Sí, muchísimas gracias. Ahí siempre me encuentran en LinkedIn como Mario Barbosa Talento, ese es mi perfil, o en mi página mariobarbosa.com.mx. Ahí pueden encontrar mucha de la información que vieron aquí nada más se las platico. Oye, Carmen, antes de que nos vayamos, ¿tampoco así todos resolvieron en el acertijo? Porque ahorita le estoy echando una vueltecita y a ver si es cierto que, ¿cuál era? ¿Quién me dice cuál era el acertijo? ¿Qué decía? A ver, levanten su manita y les damos la palabra o enciendan su micrófono. Susana. Susana. Sí, por favor, enciende tu cámara. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, se siente bonito verlos a todos, son 117 personas, por lo menos saber que tienen cara y que no son imágenes inmóviles detrás de una fría computadora. Me da mucho gusto verlos. Créanme que eso es lo que extraño de la parte física, el tener el calor de un auditorio lleno es algo muy bonito, se siente muy padre y de verdad les agradezco que hayan prendido su cámara, que me permitan ver sus rostros y saber que hay personas que me escuchan. Lo hago con mucho gusto y con mucho cariño para la facultad, que saben que soy Puma de corazón. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos y pues nos vemos pronto, muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Carmen. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego a todos. Bye, bye. Chao.